Gracias, hermano Abelardo. Y antes de comenzar, quiero invitarle a tener un minuto solamente para que podamos orar al Señor, para que le demos gracias porque es una bendición que aquí estamos con total tranquilidad compartiendo la palabra, no tenemos ningún temor, ¿cierto? A menos que llegara quizás la mamá y nos retara por algo que hicimos, pero la verdad es que no hemos hecho nada, así que no tenemos nada que temer. Pero esa misma libertad muchas veces en otros lugares no la tienen. Y de repente uno nunca, o el ser humano es así, uno no valora aquellas cosas que siempre ha tenido, hasta que de repente se ve restringido y dice, oye, qué bendición era tener esto, ¿eh? Y nunca le tomé el peso. Entonces, darle gracias al Señor por la bendición de poder compartir el Evangelio y la honra que el Señor me da a mí también de estar aquí junto a ustedes y compartir una palabra. Así que le voy a invitar que pueda inclinar su rostro por un minuto y podamos orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Padre Celestial, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios que está con nosotros en todo momento y a toda hora, Señor. Padre mío, y con mucha humildad queremos pedirte, Señor, y rogarte en esta tarde, Señor, que usted a través de su palabra pueda ministrar nuestros corazones, aquellos que están en sintonía, Señor, por la radio, por el Facebook en vivo, acá en Coyhaique, en otras zonas, Señor. Padre, que tu palabra, Padre mío, por tu gracia y por tu amor pueda llegar y tocar sus corazones, Señor. Nuestros corazones, Señor. Vivificarnos, Señor, por tu palabra. Anhelamos, Señor, oír la voz de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Y creemos, Dios mío, que tu palabra no va a volver a ti vacía, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos la honra a ti, la gloria y la alabanza, Señor. Y encomendamos esta porción de tu palabra en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y le podamos ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Me salió como los católicos, ¿cierto? Como en misa. La primera carta de Corintios, ¿cierto? En el capítulo 1, ¿ya? Para que pueda ir ahí a su Biblia. Y yo le quiero contar un poquito el contexto, digamos, de esta palabra, entre como una palabra y testimonio, ¿ya? Hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad como iglesia, como Ministerio Águila de Jesús, ¿cierto? Asistir a un retiro. Fue un retiro muy especial, un retiro sudamericano, en donde participaron hermanos de Chile y hermanos de las diferentes ciudades de capitales de Sudamérica. Yo le había contado también al hermano Abelardo, ¿cierto? Le mandé algunas fotitos también, me tocó ir a misionar a Argentina, a Buenos Aires, a las universidades. Y en este retiro fue un tiempo muy bonito, llegaron muchos hermanos, fue algo, de verdad que Dios dijo cosas muy, muy importantes para nuestra vida. Pero de manera personal, yo no iba como al 100% espiritual, por así decirlo. Ya habían algunas situaciones internas que muchas veces usted quizás ha pasado, en donde uno está afligido, está angustiado, está como con un nudo en la garganta, no está pleno, podríamos decir. A pesar de que el contexto era maravilloso, por dentro no había un gozo quizás que me permitiera disfrutar libremente ese momento. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que tenía que hacer? A orar, a buscar de Dios, a humillarme delante del Señor. Y Dios, era tanta la necesidad de poder estar bien en esta instancia, que había que buscar el rostro de Dios de todo corazón y que realmente Dios pudiera hacer algo. Entonces, justo había la cocina la dejaban abierta, la cocina del liceo donde nos quedamos. Y como yo me quedaba en el liceo y me tocaba levantar más temprano para ir a cuidar las duchas, iba un poco antes de los demás, y iba a la oración, iba a orar ahí a la cocina, a buscar al Señor. Y dentro de porque fueron 3 noches, fueron varias palabras que Dios me entregó, pero hubo una que me llamó la atención y que hasta el día de hoy me ha marcado mucho. Y mientras oraba, el Señor me dijo algo muy especial y muy extraño a la vez. Dios me dijo, no son muchos nobles. Eso fue lo que Dios me dijo mientras oraba. No son muchos nobles. Entonces cuando yo recibí eso en la oración, empecé a meditar en la oración. ¿Qué significa?
no son muchos nobles. Y recordé el texto bíblico del apóstol Pablo que está en 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces, era lo que Dios me estaba hablando. No son, el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Corinto: ¿saben qué? Ustedes no son la gran cosa. No se vengan a creer los máximos acá, porque ustedes en realidad no son la gran cosa. No son sabios, no son entendidos. Son ahí nomás, la verdad, las cosas. Son ahí, realmente ahí nomás. No son muchos nobles. Y el versículo sigue, el versículo 27 dice: sino que a lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo algo quizá que podían haberse sentido ofendidos los hermanos de Corintios. Porque ¿qué pasaría si yo voy y le digo al hermano Abelardo, con mucho cariño, pero usted es un necio? Necio, la palabra necio, de repente uno no la siente tan cercana, pero en otras versiones dice: son tontos. ¿Qué pasaría si su pastor le dice: hermano, usted es un tonto? Uno se sentiría... ¿Y Boston? No sé. No sé cómo sería su reacción, pero uno se sentiría tal vez ofendido. Pero el apóstol Pablo le está diciendo eso: hermano, ustedes no son muy inteligentes. Ustedes son lo necio del mundo. Ustedes son lo débil del mundo. Ustedes son lo vil del mundo, lo menospreciado. O sea, la autoestima, el apóstol Pablo se las tiró por el suelo. Hoy en día, en donde muchas veces las predicaciones son para levantarnos la autoestima, para hacernos sentir bien con nosotros mismos, el apóstol Pablo hacía todo lo contrario. Tiraba nuestra carne por el suelo. Y eso era importante que nosotros entendamos quiénes somos. Y como dice la Biblia, quizás no somos sabios, quizás no somos muchos nobles. De hecho, quizás muchos de nosotros somos tontos, somos necios, somos débiles, somos lo vil. Y yo meditaba, todo esto lo meditaba mientras estaba en la oración. Y yo decía: wow, esta palabra uno la conoce, pero que Dios venga y te la ministre es como, uy, qué interesante. Y empecé a pensar en aquellos hombres, porque en las predicaciones del retiro Dios habló mucho acerca de la gloria de Dios. Y habló de la gloria de Dios de tres aspectos. Dijo: la gloria de Dios se traduce en tres palabras, dos en hebreo y una en griego. Una de los sinónimos de las palabras en hebreo es el Shekinah. ¿Han escuchado? El Shekinah. La gloria de Dios se llamaba el Shekinah. Otro nombre de la gloria de Dios era el Kabot. La gloria de Dios, el Kabot. Pero hay un tercer nombre de la gloria de Dios, y este es el que nos invitaba el pastor, que es el Doxa. Ya, el Doxa. ¿Ya? El Shekinah, para ser bien simple, es la habitación de Dios. Haciéndolo con un ejemplo muy claro. Esta es la casa de nuestro hermano Abelardo, ¿cierto? Es el Shekinah, donde el hermano Abelardo habita, ¿verdad? Entonces yo puedo ver algunos cuadros quizás del hermano Abelardo, algunas fotos, ¿cierto? La mesa, la silla. Esta es el Shekinah, donde él habita. Pero no es el hermano Abelardo, es donde él habita. Tenemos también el Kabot, que es la información. Quizás yo me puedo encontrar con la hermana del hermano Abelardo y me dice: no, el Abelardo ha hecho esto otro, ya llevan 4 años de programa, han evangelizado aquí, han hecho esto otro. Me van contando cosas de Abelardo, de lo que ha hecho. Es información, pero no es Abelardo. Pero el doxa es algo diferente. El doxa de Dios, la gloria de Dios, en la palabra doxa en el griego, es la revelación, la presencia misma de Dios. Yo puedo estar aquí en la casa de Abelardo, me pueden hablar de Abelardo, pero es muy diferente a que yo me encuentre con Abelardo, cara a cara. Y eso era el doxa. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos transformados
de gloria en gloria, como en un espejo viendo la gloria de Dios, a su misma imagen. Entonces ese era el doxa de Dios. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque Dios me dijo que era un tonto, que era un necio, que era un vil, que era un menospreciado, que era un sucio. Y mientras meditaba en eso, había unas conclusiones que venían a mi mente. Y una de ellas era, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes fueron las personas que vieron la gloria de Jesús? Me preguntaba yo. Y me acordé, por ejemplo, del leproso. El leproso fue a Jesús, se inclinó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, dice la Biblia, teniendo misericordia de él, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Él vio la gloria de Dios. Después vemos, por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre, una mujer inmunda en la sociedad, rechazada por más de 12 años, pero ella decía por dentro: si toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Y dice la palabra de Dios que todos estaban tocando a Jesús en ese contexto, porque había una multitud que lo tocaba y lo apretaba. Pero esta mujer tocó el borde del manto y dice que la Biblia que fue sanada instantáneamente. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: bueno, todos te están tocando. ¿Cómo tú preguntas esto? No, es que yo sé que de mí salió poder y virtud. Esa mujer palpó la gloria de Dios y fue sanada. ¿Qué más vio la gloria de Dios? Por ejemplo, una mujer que se le haya muerto el hijo y vio la gloria de Dios en su hijo resucitado. Y yo empecé a meditar: ¿quiénes fueron aquellos que vieron la gloria de Dios realmente? Los viles, los menospreciados, los sucios por la sociedad. Y ahora una pregunta: ¿por qué ellos vieron la gloria de Dios? Recuerdo a Jairo, que fue y delante de toda la multitud se postró y dijo: Maestro, mi hija acaba de morir, pero ven conmigo, coloca tu mano sobre ella y va a vivir. Yo me preguntaba, ¿por qué estas personas viles, con un montón de problemas, fueron capaces de ver la gloria de Jesús? ¿Qué fue lo que los motivaba? Su desesperación. Su desesperación. Porque la mujer de flujo de sangre había gastado de muchos médicos y le iba peor. Era o Jesús o Jesús. El leproso, o era Jesús o era Jesús. Los amigos que llevaron a su amigo que estaba paralítico y fueron capaces por la fe de subirse al techo, ¿era Jesús o era Jesús? Y yo veía que toda esta gente débil, mugrosa, tonta, vil, ¿qué fue lo que fue el impulso que los permitió ver la gloria de Dios? Su desesperación. ¿Cómo ellos buscaron a Jesús? Entonces yo le pregunto a usted que está en sintonía, ¿cómo busca usted a Jesús? ¿Lo busca con desesperación? ¿Lo busca como si no hubiera mañana? Porque yo buscaba a Dios con desesperación en esa cocina porque estaba desesperado, porque tenía un retiro y quería estar bien y no quería andar con la cara larga, amargado, y eso me llevaba a levantarme y a buscar a Dios con desesperación. Estos hombres en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vieron y palparon la gloria de Jesús, vieron milagros extraordinarios de Jesús, pero lo buscaron con desesperación. Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos buscando a Jesús? ¿Lo buscamos por buscar? ¿Oramos por orar? ¿Cierto? Usted puede orar y decir: Señor, yo necesito esto. Y si Dios no se lo da, ¿cuál es su actitud? Bueno, sigo viendo tele, sigo viendo las redes sociales, sigo a salir, no digo que sea malo. Pero cuando uno necesita algo de verdad, uno lo necesita con desesperación, yo no me detengo hasta que lo consigo. Y esa era el impulso que estos hombres y que estas mujeres viles, débiles, necios, menospreciados, tuvieron de diferente al resto de las personas y que les permitieron ver la gloria de Dios. Y Dios me ministraba mucho acerca de esto, porque cuando uno se encuentra en comodidad, cuando uno está tranquilo y en pasividad, uno nunca va a ver la gloria de Dios, jamás. Yo puedo decirlo, la gloria de Dios, Él dice que Él no comparte su gloria con nadie,
Pero esa gloria que Él manifiesta lo hace a aquellas personas que en desesperación lo buscan. Y esa desesperación tiene un nombre muy cortito. Esa desesperación se llama fe. Que es una desesperación bastante especial. Porque la fe te hace ir a Jesús hasta que tú estás delante de Jesús y te hace quedarte delante de Jesús hasta que Él pueda responder. No importa lo que Él se demore, no importa los problemas, no importa las circunstancias, la fe va a llevarte a Jesús. Y eso es algo que a mí me ha tocado mucho mi corazón, porque a veces uno busca a Dios sin fe. A veces uno ora a Jesús sin fe. A veces podemos interceder en este contexto por el presidente sin fe. Y la Biblia dice que el que pide sin fe no espere recibir nada del Señor. Yo le hago esta pregunta y le comparto esto. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente como un noble? ¿Se siente como un sabio? ¿Se siente súper tranquilo? ¿Ora a Dios de una manera pasiva, rutinaria? ¿O hay en su corazón una desesperación? Hace un tiempo atrás en la iglesia compartí acerca de Ana, la madre de uno de los más grandes profetas, Samuel. ¿Cómo oraba Ana? Oraba que no se dormía, oraba así, no, de repente sí, de repente no. Dice que ella oró con la amargura de su alma y derramó su alma delante de Jehová. Y dice que Jehová se acordó de ella y le concedió, no cualquier hijo, el profeta Samuel. Entonces, hermano querido, ¿cómo usted ora y busca el rostro de Dios? Yo le quiero dejar con esa inquietud. ¿Se siente un gusano? No digo que sea bueno sentirse de esa forma, pero en nuestra condición, ¿nos damos cuenta de nuestra condición? Porque la Biblia dice, tú dices que eres rico, no tienes ninguna necesidad. Libro de Apocalipsis capítulo 3. Pero tú no sabes que eres un ciego, un desventurado, un pobre, un miserable y un desnudo. Hermano querido, yo le quiero animar con este mensaje quizá breve, pero invitarle a que si va, cuando usted ore al Señor, porque siempre hablamos de la oración, ¿cierto? Pero cuando usted ora al Señor, es la oportunidad para que Él nos responda. Para que Él nos responda y de repente nosotros como que lo tenemos como, sí, oré a Dios. Es tremendo poder estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Es único, o sea, si no fuera por Jesús y su sacrificio, nadie puede tener acceso a Dios. Pero por su gracia, por su muerte en la cruz, tenemos libre acceso y confiado acceso al trono de la gracia. Es un trono de gracia donde por la fe podemos tener todo lo que necesitamos. Pero para eso tenemos que ir con fe, con convicción y aún más con desesperación. Buscarle, como Jacob en Peniel, donde él dijo, no te voy a soltar hasta que me bendiga. De repente hemos menospreciado la oración. A mí me ha pasado mucho. Y tuve que estar afligido en una cocina, angustiado por dentro, para buscar a Dios con desesperación. Porque sabía que ahí afuera tenía todo un desafío por delante. Y en esa desesperación, Dios comenzó a ministrar, Dios comenzó a traer paz, Dios comenzó a hacerme entender. Y ahí, como bien decía el hermano Abelardo, Jorge, yo no creo que tú me busques así solamente en los problemas. A veces en los problemas buscamos a Dios con desesperación. Pero cuando ya pasamos la adversidad, neciamente nos relajamos y de repente no oramos, apenas leemos la Biblia. Que esa desesperación, hermano querido, la tengamos siempre presente. Que busquemos su poder, porque hay una promesa de ser bautizado, de ser llenos por el Espíritu Santo, y que eso yo creo que va a revolucionar todo. Y que a través de ese poder, los jóvenes de Coyhaique van a ser todos ganados para Jesús. En un tiempo donde la juventud la vemos que está totalmente perdida. La juventud hoy en día es totalmente rebelde. No lo quiero asustar, pero anoche estaba orando afuera de la gobernación y se acercaban unos jóvenes y a mí me agarraron de mi pechera y me gritaban en la cara. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay una irreverencia a las cosas de Dios. No hay temor de Dios en los corazones. Hay incredulidad. El peor mal hoy en día de la sociedad es la incredulidad, es el ateísmo. Entonces, quizá usted dice, bueno, yo no siento esa necesidad, esa desesperación, esa angustia. Bueno, los reales y verdaderos intercesores
no ora ni siquiera por sus angustias y sus necesidades, sino por las necesidades que están afuera. Y si hay alguien que está en crisis, en necesidad y en angustia, es la gente que no tiene a Jesús. Y los intercesores de la Biblia, Daniel, Nehemías, Moisés, Esdras, ellos oraban como el pecado del pueblo era como su pecado. Y decían, Daniel decía, hemos pecado. ¡Wow! ¿Y en qué parte pecó Daniel? Daniel nunca pecó prácticamente, pero él decía, me he rebelado contra ti. Porque él tomaba el pecado del pueblo y se afligía por el pecado del pueblo. Esdras es lo mismo. Si quizás usted no siente esa aflicción por sí mismo, pero deberá sentirse por nuestro prójimo que está totalmente perdido. Uno va al centro en la noche tirando piedra, la gente corriendo, los colegios tomándose los jóvenes, drogándose, alcoholizando, teniendo relaciones sexuales, haciendo cualquier locura. ¿Y por qué hacen todo eso? Porque no tienen a Jesús en sus vidas. ¿De qué es la responsabilidad? Podemos decir, es la responsabilidad de Dios. ¿Es la responsabilidad de Dios? Sí, Dios toca los corazones, pero la responsabilidad nuestra es poder predicar el Evangelio y no predicar de cualquier manera, predicar lleno del amor de Dios, lleno del poder de Dios, y para eso tenemos que buscar el rostro de Dios. Entonces, hermano querido, yo le animo en esta noche a que pueda ver esa necesidad que está dentro de usted, porque a veces estamos ciegos y no vemos nuestra condición, es terrible, no nos damos cuenta. Como decía el rey David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y yo creo que Dios va a abrir nuestro corazón y vamos a buscar a Dios de tal manera que vamos a ver su gloria, hermano. Y eso yo creo que va a ser algo que va a marcar nuestra vida. Realmente, no el Shekinah, no el Kabot, no el Doxa, yo creo, como Isaías. Isaías, ¿cierto? Él profetizaba y decía, ay de ustedes, y ay de ustedes, y ay de ustedes. Y cuando vio a Dios, ay de mí, dijo. Ay de mí porque soy un hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Y ahí él tuvo la experiencia con el doxa de Dios, con la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Un hombre tremendo. Pero tuvo que tener ese encuentro. Y de repente estamos acostumbrados a no tener encuentros fuertes con Dios nosotros. Solamente oramos nomás. Sí, yo ya oré. Bueno, ¿y qué te habló el Señor? No, nada. Entonces vuelve a orar. Vuelve a buscar a Dios. Ya leí la Biblia. ¿Qué te ministró el Señor? No sé, no, leí la Biblia nomás. Vuelve a escudriñar y medita de día y de noche hasta que Dios te ministre. Entonces, hermano querido, animarle a desear a Dios con todo su corazón. Y yo sé que Dios va a obrar y va a permitirnos ver su gloria, no solamente en nuestra vida, sino en nuestro alrededor, en quienes nos rodean, en quienes amamos, en nuestra ciudad de Coyhaique, en nuestra región de Aysén, en nuestro país y en el mundo, ¿por qué no? Dios es todopoderoso. Así que bendecirle, compartirle esta pequeña porción de la palabra y anhelando que Dios pueda obrar en nuestra vida. Así que no sé si podemos orar, ¿sí? Yo le quiero invitar, si usted está ahí en sintonía, a que tenga un momento para orar y reflexionar en su corazón cómo está esa búsqueda. Si estamos anhelando esa gloria o estamos, digamos, solamente cumpliendo. Yo le animo a que Dios pueda desesperarnos, hermano. Ojalá que Dios pueda hacer eso con nosotros. Le voy a invitar a que pueda inclinar su rostro y ore junto conmigo. Oremos junto al Señor para ver su gloria, hermano. Para ver su gloria. Así que oremos al Señor. Amado Dios, te damos alabanza, te damos gloria a ti, Padre. Sabemos que tú eres un Dios real. Tú dices en tu palabra que tú amas a los que te aman, Señor, y te hallan y te encuentran, Señor, aquellos que de temprano te buscan, Padre. ¿Y por qué te buscan temprano, Señor? Porque para esas personas es importante estar contigo, Señor. Es importante tener ese tiempo de intimidad, de humillarse, Señor, de postrarse ante ti. Señor, este es un tiempo en donde más que nunca necesitamos humillarnos, necesitamos postrar nuestros corazones delante de ti, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, todo aquel que se humilla, Padre, va a ser exaltado a su tiempo por ti, Señor. Padre, yo oro por aquellos que pudieron escuchar este mensaje o que lo van a escuchar después, Señor. Yo oro, Padre, para que tú puedas despertar en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros,
el querer y el hacer desesperante, Dios, de poder buscarte con el alma, Padre mío, como decía el profeta Isaías, Señor amado, de que decía de que mientras tuviera vida dentro de sí mismo, él iba a madrugar para buscarte, Señor. Había un deseo en su corazón de poder encontrarse contigo. Y yo oro, Padre, para que todos nosotros como hijos tuyos, Señor, no nos conformemos, Padre amado, con solamente orar o con solo leer la Biblia, Señor, sino que anhelemos más de ti, amado Dios, que anhelemos, que tengamos hambre y sed del Dios vivo, como dice el Salmo 42. Amado Dios, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu amor, para poder salir y compartir tu palabra de verdad con aquellos que están padeciendo necesidad. Rey de Reyes, te damos honra y gloria. Bendice a mis hermanos, bendice esta radio, Señor amado, que ha sido de bendición para tantas personas en estos años, Señor amado. Que tú multipliques, Dios mío, y prosperes todo lo que se emprenda, Dios mío, en tu nombre, Señor amado. Y oramos, Señor, especialmente para que los jóvenes, Dios amado, sean para Cristo, Padre mío. Sea ganada esta generación para Jesucristo. Amado Dios, te damos honra, gloria y alabanza en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.